Semiología hace referencia a la forma que adquieren las cosas cuando las pones a prueba, ¿no? El cómo se comporta. Y eso es algo indispensable a la hora de profundizar en el tipo de enfermedades que atendemos, en qué es lo que está sucediendo. Pero la vida del paciente es la mejor prueba neuropsicológica que tenemos, y cómo esa vida nos la describe alguien que le conoce, eso es parte esencial de la exploración neuropsicológica. Pretender que en cualquier momento, con 4 pruebas chorras, resolvamos algo tan complejo como esto es no haber entendido nuestro trabajo. Y tener claro que en ocasiones no lo vamos a entender y vamos a consultar a un compañero o compañera, vamos a buscar... Eso es lo más normal. Hola a todos y a todas, bienvenidos al podcast de Neuronap. Mi nombre es Carolina Sastre y esto es Neuronap Talks. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Saúl Martínez Horta. Bienvenido, Saúl. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí con nosotros. Ya teníamos ganas de tenerte aquí en la mesa y de poder hablar de cosas diferentes. Hemos tenido que elegir un solo tema y yo creo que os va a gustar. Primero os voy a contar un poquito el currículum de Saúl. Voy a ir leyéndolo porque tenemos muchas cosas aquí. Saúl es neuropsicólogo en la Unidad de Trastornos del Movimiento del Servicio de Neurología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Aquí coordina la consulta monográfica de neuropsicología de enfermedades minoritarias que cursan con trastornos del movimiento. Además, es uno de los coordinadores de la consulta multidisciplinar de enfermedad de Huntington. Por otro lado, en su labor investigadora, colabora en 2 grupos. El grupo de trastornos del movimiento del Instituto de Investigación de Sant Pau, donde lidera la línea de enfermedad de Huntington, otras coreas y ataxias, y aparte también investiga en el Centro de Investigación en Red para Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto de Salud Carlos III. Además, es profesor asociado clínico del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Con esta experiencia en el día a día, han publicado más de 120 artículos científicos en revistas indexadas de primer nivel. Ha liderado diversos proyectos competitivos, participando en más de 50 ensayos clínicos en fases 2 y 3, y ha escrito 5 capítulos de libro y 3 libros de divulgación científica. Actualmente es el coordinador de la sección de neuropsicología de la Sociedad Española de Neurología, además del vocal de la sección de neuropsicología del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. Es coordinador del Grupo de Trabajo en Fenotipo Cognitivo de la Red Europea de Estudio de la Enfermedad de Huntington y miembro del Comité Asesor Científico y Biótico de la misma red. No me he dejado nada. No. Grosso modo. Importante, tanto su actividad clínica asistencial como investigadora se centra en enfermedades neurodegenerativas, especialmente en trastornos del movimiento y en enfermedades minoritarias que cursan con trastornos del movimiento. Esto es importante que te ubiquemos, ¿no?, en el tema de especialidad. Así es. Sabiendo todo esto, vamos a empezar con las preguntas de inicio para conocerte un poquito más, creo que es importante, ¿no?, que eres persona, aparte de profesional, que nos cuentes un poquito cómo entró la neuropsicología en tu vida. ¿Cuál fue la primera vez que se cruzó en tu camino? Bueno, lo primero, me impresiona a mí mismo escuchar todas las cosas que he hecho, porque yo siempre explico que la neuropsicología apareció en mi vida en un momento en el que nadie apostaba ni un duro por lo que Saúl Martínez iba a ser capaz de hacer, porque yo era muy mal estudiante, un tío muy, muy perdido. No perdido de mala manera, pero soy una persona muy poco metódica y demás, con muchas inquietudes. Quizás los únicos que confiaban en mí eran mis padres y por eso me estimularon y mucho, y la neuropsicología llegó a mí a través de mi padre, a través de libros, especialmente uno, donde conocí por primera vez la clínica neurológica y neuropsicológica, y eso me llamó muchísimo la atención y se convirtió en una motivación central, no la única, tengo muchos más intereses, pero se convirtió en una motivación central que guió un cambio en mi forma de hacer, que me llevó a buscar cuál era la mejor manera de formarme en esta disciplina, y es lo que me ha permitido estar aquí. Así que así es como llega la neuropsicología a mí. Y más o menos, grosso modo, ¿cuál es el camino que has recorrido para llegar donde estás, para hacer todo esto que hemos leído aquí? Es un camino de mucho esfuerzo y es un camino también de casualidades, aunque las casualidades pues, queda un poco así, ¿no? Pero es verdad que no suelen existir, son fenómenos que los provocas o que los facilitas. Claro, yo hice lo que ha hecho mucha gente, que es estudiar una carrera que te permite, ¿no?, como es la psicología, que te permite después estudiar neuropsicología. Pero yo durante la carrera, que la asumía en parte como un trámite,
que justificaba el hacer cosas pensando en mi futuro. A eso me refiero con esto, a que yo me involucré en 50.000 proyectos, me volví loco para que me prestasen unos sistemas de electroencefalografía para hacer mis experimentos, dedicaba fines de semana a probar cosas con estudiantes, etc. Y de ahí nació o se cultivó aún más el interés por la neurociencia. Yo tuve un momento en el que dudaba mucho si dedicarme a la neurociencia como investigador o a la neuropsicología. Y de hecho mi primera oferta, becado, era para trabajar en un laboratorio en neurociencia. Pero para mí lo fascinante era el mundo de la patología y de las personas. Entonces duré allí creo que 1 día y medio. Y lo viste claro. Lo vi muy claro. Siempre me he movido mucho por impulsos, por lo que quizás Antonio Damasio diría el marcador somático, y ahí el marcador somático estaba alertándome de que ese no era el lugar. Y literalmente bajé del Campus Mundet andando hasta el Hospital de Sant Pau, pregunté si allí se hacía neuropsicología, me dijeron que sí. Conocí a la neuropsicóloga adjunta, que además era directora de un máster, y le dije, mira, quiero ser neuropsicólogo. Y ahí empecé unos estudios. Por casualidad, cuando yo estaba haciendo el experto en neuropsicología, que es una formación práctica que se hacía en el Hospital de Sant Pau de muchísimas horas de rotación, había un dinero para un proyecto financiado por la Maratón en enfermedad de Parkinson, donde era necesario hacer unas pruebas de electroencefalografía, pero en ese momento en el hospital no había nadie que supiese usar ese aparato para ese tipo de estudios cognitivos que se hacían con electroencefalografía. Resulta que era el mismo aparato con el que yo había invertido fines de semana cuando estudiaba la carrera, intentando aprender en la universidad, de modo que yo sabía usarlo. Y esa casualidad me permitió el primer pasito para acceder al lugar donde me he construido y formado como neuropsicólogo, que es este hospital. Sí, sí, a veces son signos de la vida, ¿no? Son casualidades, pero que no del todo. Que te has movido en tantos campos, tú decías, empezaba 50 proyectos, uno de esos encajó ahí. Sí. Entonces, qué importante es tener, iniciativa, ganas. Sí, es una cosa que se la repito continuamente a los estudiantes. O sea, hay muchos planes formativos, hay muchas maneras de aprender, pero lo que es fundamental es que tengan un poco una estrategia, una motivación de vida, decir, oye, vamos a ser 50.000 iguales y aquí hay que encontrarle una manera distinta de aproximarnos, y eso requiere un esfuerzo que no está en los papeles, no está en los libros, eso está en el individuo, y esa parcela de motivación es fundamental. Sí, que esa motivación muchas veces también viene de las capacidades que tienes, ¿no? Exacto. Que cada uno somos distintos, céntrate un poco, conócete, lo Exacto. que se te da bien y te gusta, desarróllalo, y eso es lo que tú vas a aportar luego en un futuro. Muy bien, Saúl. Esto yo creo que a mucha gente también le puede venir bien, ¿no? Este push que parece que todo el mundo sabemos, pero que a la gente le cuesta darlo. Sí. No, yo me quedo en el camino habitual y punto. Salte muchas veces. Yo es un punto, insisto, que lo considero fundamental. El modelo educativo no estimula esto. El modelo educativo es muy y nos vas a dar los apuntes y ¿qué me tengo que leer? Mira, esto, las bibliotecas están llenas de libros, eso es lo fácil. Internet ya. Exacto. Aquí lo difícil es tener una estrategia y saber utilizarla. Yo a los estudiantes que a veces me decían, joder, es que ¿cómo lo hacemos, tío? Estás haciendo prácticas en un hospital de tercer nivel en Barcelona, lleno de neurólogos, de psiquiatras, de neuropsicólogos, pica puertas, o sea, pregunta, muévete, empápate. Es que yo termino a las 3 y me voy a casa. Perfecto. Pero asume que esto, te va a llevar a una serie de caminos. Eso es. Hay gente que me dice, y yo le digo mucho, yo tengo muchas aficiones, pero he hipotecado mi vida en la neuropsicología. Es así. Sí. Esto nos lleva un poco al tema que vamos a introducir ahora mismo, que es... no todo es teoría, ¿no? O sea, que la teoría la podemos leer todos y la podemos consultar todos. Luego, cómo interpretamos esa teoría, cómo la llevamos a la práctica, cómo nos fijamos en determinadas cosas que son las que marcan la diferencia. Aquí introduzco un poco el tema. Porque estábamos hablando antes también, que en los últimos años hablamos mucho de biomarcadores, de neuroimagen, de pruebas cada vez más sofisticadas que están saliendo al mercado, al uso diario. ¿Y qué está pasando? Que a veces nos estamos olvidando de un gran instrumento para diagnosticar, para detectar determinadas patologías, determinados problemas, que es la clínica.
Hablando de la clínica, el tema principal de hoy va a ser semiología de las enfermedades neurodegenerativas. Ya hemos visto que Saúl es experto en enfermedades neurodegenerativas, entonces él se va a centrar en esta parte. Pero, ¿qué es la semiología? Esta es la primera pregunta que te quiero hacer. Una pequeña definición para la... Hay gente que igual no sabe todavía qué es la semiología. Yo creo que, sin ninguna pretensión de ser demasiado preciso, pero de que se entienda bien y para todos el concepto, ¿no? Que yo creo que es un concepto que todos lo sentimos. Semiología hace referencia a la forma que adquieren las cosas cuando las pones a prueba, ¿no? El cómo se comporta. Antes, hace cuánto estábamos hablando hacia el símil, ¿no? Es como si la memoria fuese un animal que se mueve de una determinada manera en respuesta a determinados elementos o factores que suceden en el entorno, el cómo se mueve, el cómo suceden, el cómo alcanzo a llegar a ese lugar, la forma que va adquiriendo todo esto es la semiología, ¿no? Un ejemplo neurológico relativo al movimiento, el temblor. Una cosa es cómo defino el temblor, pero ¿cuál es la semiología? La forma que tiene un temblor de reposo es distinta a la forma que tiene un temblor de intención. Las dos cosas son temblor, pero el aspecto que adquiere, eso es lo que llamamos semiología, y eso es algo indispensable a la hora de profundizar en el tipo de enfermedades que atendemos, en qué es lo que está sucediendo. Ya no en el nombre que le pongo a lo que sucede, que eso es muy importante, sino a qué explica lo que sucede y desde qué parcela lo explica. En función de qué quiero explicar y desde dónde lo quiero explicar y con qué finalidad lo quiero explicar, la semiología puede adquirir un valor inmenso. Inmenso y fundamental. Que esto es lo que estamos haciendo hincapié, que sin semiología al final nosotros no vamos a hacer bien nuestro trabajo de evaluación. Exacto. Hablábamos, o me gustaría hablar también entre la diferencia entre signos y síntomas, que es algo que creo que mucha gente se lía y es importante saber diferenciar. Pues es muy fácil. Venga. El síntoma es lo que te cuenta una persona que le pasa. Vale. Es lo que él viene con esa queja, sí. ¿no? Puede ser subjetiva o no, pero es lo que él siente y percibe. Y le Sí, molesta, porque si no, no vendría. El síntoma lo escuchas Vale. y el signo lo observas. Vale. El signo, la persona que viene con una queja subjetiva de alteración progresiva de la memoria, ese es su síntoma. Tengo la impresión de que me falla la memoria. Por eso es subjetivo, de momento. Eso es. El signo es como yo objetivo, a través de X procedimientos, el hecho clínico de que hay un problema, en la memoria o no, que justifica el que esa persona tenga este síntoma, tenga esta sensación. Sí, que muchas veces pueden no ser, no correlacionar. Por supuesto. Puede tener la queja subjetiva. De hecho, la semántica es importante, lo es en muchos aspectos, pero es importante entender que el lenguaje que utilizan los pacientes y las familias puede diferir mucho del lenguaje que utilizamos nosotros. La queja o el síntoma que refiere un paciente o familia puede no hacer referencia realmente a lo que está sucediendo. La queja principal con la que una persona adulta acude a una consulta como la nuestra es: tengo la impresión de que me falla la memoria. Y en muchas ocasiones, con pocas preguntas y ejemplos, te das cuenta de que el problema no es la memoria, sino que cuando tú eres capaz de comprender cómo funciona y de qué depende la memoria, esa experiencia subjetiva que tiene la persona y que atribuye a la memoria sucede en respuesta a otro tipo de problema, como puede ser pues, de índole atencional o lo que sea. Sí, que muchas veces, claro, ellos te vienen con síntomas que detectan en su vida real, ¿no? En sus necesidades. Pero tú en consulta puedes empezar a investigar otras cosas que ellos no se han dado ni cuenta porque no lo necesitan, ¿no? En el día a día. Y eso también es importante por algo que hemos dicho muchas veces, ¿no? De que la exploración neuropsicológica lo es todo lo que sucede en el contexto clínico, es algo que empieza en la sala de espera y termina cuando el paciente saca la tarjeta y paga si es privada o recibe el papel para volver, ¿no? El paciente experimenta una realidad en su realidad. La realidad no es la clínica. La clínica es un artefacto desde donde provocamos cosas y les atribuimos significado a esas cosas que pueden tener una relevancia clínica o no. Pero la vida del paciente es la mejor prueba neuropsicológica que tenemos. Y cómo el paciente hace referencia a determinados problemas en la vida y lo capaces que somos nosotros de interrogar a esa vida que no la estamos pudiendo poner encima de la mesa, que no está en una
escala ni en una prueba, y cómo esa vida nos la describe alguien que le conoce, eso es parte esencial de la exploración neuropsicológica. Y ahí, esos elementos que hacen que un individuo deje de funcionar bien en un entorno rico y complejo como es la vida, y que quizás no permite que el sujeto funcione aparentemente mal en un entorno de evaluación, eso no desmerece atención. Eso es imprescindible tenerlo en cuenta. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Que esto lo hemos hablado también en algún podcast, el tema del valor ecológico. O sea, Claro. que al final tú le estás haciendo en un entorno muy artificial una serie de pruebas, de preguntas. ¿Cuán aplicable es eso a su vida real, ¿no? Exacto. Luego eso, en su entorno él se va a comportar de otra manera. O simplemente esta gente que cambia de vida, cambia pues por retirarse, ¿no? Por jubilarse, o cambia porque empieza, por algún motivo tiene que irse a vivir a casa de su hijo o tal. Y es que ahí estamos cambiando de contexto, o sea, todas estas cosas creo que también pueden marcar una gran diferencia a la hora de interpretar todo esto. Absolutamente. Parecen cosas muy lógicas, pero creo que es importante el mencionarlas aquí. Ahora que yo creo que ya hemos entendido mejor qué es la semiología, grosso modo, nos vas a hablar largo y entendido y nos vas a dar ejemplos, vamos a empezar a centrarnos en el tema per se de evaluación neuropsicológica. Con esta mirada clínica en mente que acabamos de hablar, ¿cuándo crees que en casos, estamos hablando ahora de posible deterioro cognitivo, ¿vale? La evaluación neuropsicológica sabemos que es clave en este proceso. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las partes esenciales que deberían considerarse? A ver, para mí, explorar es emplear toda la información disponible en el contexto donde sucede la exploración. Eso implica nutrirnos de todo aquello que nos pueda aportar las pruebas, la persona, la anamnesis. Y con esto, antes lo comentábamos, permitirnos algo tan elegante y entretenido como disponer encima de la mesa un conjunto de piezas aparentemente desordenadas y sin significado que tenemos que ser capaces de empezar a ordenar y a componer algo reconocible. Pero para que algo sea reconocible, y esto es muy neuropsicológico, necesitamos un concepto asentado en algún lugar. Yo no puedo reconocer algo que nunca he aprendido, ¿no? Por eso lo que es fundamental cuando nos planteamos en cómo tiene que suceder la exploración neuropsicológica, lo que es fundamental es conocer muy bien cómo se comportan las enfermedades que vamos a atender, cómo se comportan los trastornos neurocognitivos que potencialmente van a poder aparecer acompañando a esas enfermedades. Es decir, el concepto, la enfermedad de Alzheimer, sucede esto, esto y esto. No, así es muy difícil. Los casos de manual habitualmente suceden en los manuales, esto lo digo muchas veces. Luego está la realidad clínica. La realidad clínica es mucho más compleja. Cuando tú te dedicas a una parcela de la neuropsicología, como es mi caso, que son enfermedades neurodegenerativas en población adulta, estoy obligado a conocer muy bien el aspecto de estas enfermedades, cómo suelen aparecer, cómo pueden comportarse, qué formas típicas y atípicas, cómo obedece el tipo de déficit que tienen a determinadas exigencias o a otras, ¿no? Con ello es cuando es posible empezar a dibujar algo que te parece que le da forma a un objeto que tú has visto otras veces y conoces, ¿no? Y eso te obliga a intentar hacer un ejercicio para validar que la conclusión a la que estás llegando es la correcta. Una vez dispuestas esas piezas, digo, ostras, esto tiene todo el aspecto de una alteración de la memoria episódica prototípica, de los cuadros donde hay compromiso temporal mesial, hipocampal, por la edad del paciente, por lo que cuenta, esto probablemente será un Alzheimer. No es mi objetivo diagnosticar una enfermedad de Alzheimer. El diagnóstico etiológico no me toca, pero a nivel sindrómico lo que voy a definir va a ayudar y mucho. Pero resulta que aquí hay dos piezas que no me encajan en este modelo, porque acorde a lo que sabemos, y es saber jugar con todo esto. Esto es absolutamente fundamental. Nutrirte y mucho de toda la explicación que te pueda dar el paciente y la familia. La anamnesis, cuando la haces bien, yo suelo decir, con una anamnesis bien hecha, no quiero sonar pretencioso, pero prácticamente el diagnóstico sindrómico lo tienes. Y lo que vas a hacer gracias a esa anamnesis es validar que esas opciones diagnósticas que has dispuesto en tu mente son o no son. Y para ello vas a desplegar un proceso dinámico adaptado a cada una de las necesidades
Porque lo que no tiene sentido es que yo despliegue unas tareas, las mismas tareas a un paciente que potencialmente tiene una fase primaria progresiva, una tipo semántica, que a un paciente con una demencia con cuerpos de Lewy, ¿no? Y el qué y el cómo voy a explorar, qué estoy buscando, es algo que voy a decidir gracias a la información que estoy recopilando. Sí, es un proceso dinámico al final. Absolutamente. Es eso, empieza con la anamnesis, de ahí empiezas a tomar las primeras decisiones. Eso es. Ya empiezo a ver cositas, elijo estas pruebas o estas preguntas, ya la gente con experiencias que tampoco seguís muchas veces ni los test a veces al pie de la letra para nada, o sea, vas usando lo que necesitas. Intentas hacer un experimento de caso único claro, donde tú básicamente lo que haces es poner a prueba tus hipótesis y demostrar que lo que crees sucede o demostrar que no sucede lo que creías que iba a suceder. Y si ese es el caso, buscar qué caminos hay que recorrer para encontrar la respuesta. Sí, totalmente. Porque esto se está viendo cada vez más, ¿no? Que hay gente que, busca como la etiqueta, eso, Alzheimer. Dentro de Alzheimer tenemos muchísimos tipos de fenotipos diferentes, claro. ¿no? Entonces, esto es lo que estás intentando aterrizar también. Dentro de esto, exactamente cuál es el perfil que van a tener. Es que estábamos hablando de las pruebas y la utilidad de la información derivada de todas estas pruebas. Entonces, hay mucha gente que querría simplemente que nos dieses alguna pista para la gente que no sabe. Dice, ¿de dónde parto cuando estoy empezando? ¿No? ¿Cómo entreno ese ojo al principio? Sí que es un poco de manual. Al principio tienes que empezar sabiendo un poco teoría. Hay mucho sentido común. La gente tiene que confiar un poquito en el sentido común. Es decir, las instrucciones y las pruebas. Yo no soy alguien que vaya a decir, no utilices pruebas. Las pruebas, como cualquier otra cosa, son una herramienta que nos permite provocar determinados fenómenos y es lo que sucede ante esa provocación de donde recopilamos una información. Pero si yo me leo las instrucciones del Free and Cute Selective Reminding Test, aquí pone que tengo que hacer esto, esto y esto y esto. Perfecto, hazlo. Pero fíjate en qué sucede. Resulta que cuando yo he ido a alcanzar el bolígrafo para ponerme a anotar las respuestas, el paciente ha iniciado el mismo movimiento que estaba haciendo yo. Eso no tiene nada que ver con la prueba, pero yo lo he visto. Perfecto. ¿Qué crees que significa eso? ¿Eso crees que lo debes negligir en la exploración? ¿O crees que eso puede significar algo que te dé información? Bueno, pero es que yo le estoy pasando una prueba de memoria. Perfecto. ¿Pero qué ha sucedido allí? ¿Qué crees que es esto? Es fijarnos en estos detalles e intentarlos explicar. Yo veo muchas cosas, yo veo muchos signos que de entrada puedo no comprenderlos. Hay muchos otros que se repiten, pero yo puedo ver muchas veces y yo no tengo ni idea de lo que es. Pero como neuropsicólogos tenemos que haber alimentado nuestro conocimiento de un lugar desde donde tener modelos que nos permitan razonar qué significa lo que estamos viendo. Y eso es lo que la persona tiene que ganar confianza, en utilizar un conocimiento asentado, y eso implica aprender mucho, para darle significado a lo que está sucediendo más allá de lo que me dicta pues, unas instrucciones de una determinada prueba. Y eso es trabajar en la semiología. Eso es. Esto es ser neuropsicólogos, que es lo que hemos dicho muchas veces, que no es ser pasadores de test. Eso es. O sea, al final tú estás pasando el test y tienes que estar totalmente pendiente, anotando, probando. Muchas veces es eso. Igual ese signo que has visto que no entendías muy bien, ponlo a prueba otra vez, ¿no? A ver si hace lo mismo, de qué manera. Yo hay muchas veces que yo no necesito pasarle una prueba de memoria a una persona para saber que tiene una alteración de la memoria y de qué tipo, pero se la paso. ¿Y por qué se la paso? Porque sé que al pasar esa prueba voy a poder ver otras cosas que me interesa ver. Y es una buena manera de verlas. ¿Y cómo lo sabes? Pues porque lo he hecho muchas veces y sé que es una buena manera. Pero no necesito la prueba para decir, o sea, esta persona tiene una memoria episódica desintegrada. Sí, totalmente. ¿Qué es esto en lo que estamos entrando ya más en propiamente la semiología, en la exploración de las diferentes patologías, llamémosle así? Cuéntanos alguna cosita más. Signos relativos a la tarea, por ejemplo. Esto que decías, ¿no? Sí, a mí me gusta, a los que nos gusta la semiología, que somos unos cuantos, yo creo que en este país hay mucha gente que le gusta mucho la semiología y de algún modo podemos identificar o distinguir pues, signos, lo que digo, ¿no? Relativos a la tarea, en el sentido de una prueba dedicada a evaluar, me invento, una forma de atención sostenida,
puede haber elementos propios, inherentes a la tarea y a la función, que adquieren una forma u otra, ¿vale? Y que los provoca la tarea. Pero luego puede haber signos que suceden durante la tarea, pero que son independientes de la tarea. Esto que decía antes, yo tengo un ejemplo que enseño en clases muchas veces, precisamente en el test de Buschke, donde el paciente solo recuerda, como recuerdo, los objetos que yo voy tocando encima de la mesa. ¿Vale? Si cojo un bolígrafo, pues la palabra que recuerda es bolígrafo, ¿no? Ese gesto, o sea, esto sucede durante la tarea, pero no forma parte de la tarea, ¿de acuerdo? Luego hay signos que suceden de forma espontánea. Es decir, tú estás explorando al paciente, pues yo qué sé, el paciente está dibujando un reloj, me lo invento, con una mano dibuja un reloj y otra mano está haciendo movimientos estereotipados repetitivos, o la mano está levitando, la que no está utilizando, ¿no? Es un signo que nada tiene que ver con lo que estamos haciendo, pero está presente. Luego hay signos que los provocas tú. Cuando yo tengo una hipótesis, llamémosle diagnóstica, o cuando yo creo que determinados procesos están fallando, yo puedo pensar, bueno, por lo tanto, si yo hago tal, va a suceder tal cosa, porque es un signo que obedece a este tipo de disfunción y yo la provoco. Cuando jugamos, entre comillas, pues a provocar si emergen o reemergen reflejos primitivos como los de prensión o la tendencia al grasping, ¿no? De alcanzar objetos que movemos, o si al paciente, a veces yo provoco gestos con el cuerpo para ver si hay formas de ecopraxia o de imantación de la mirada que el paciente sigue, son cosas que tú estás ahí provocando. Y luego hay signos desconocidos que yo llamo, ¿no? Que son cosas que las ves y no tengo ni idea, absolutamente ni idea de lo que significa esto. Yo me acuerdo, siempre pongo un ejemplo, un paciente profundamente deteriorado, pero profundamente deteriorado, que le dije, dígame al revés, y no seré capaz de imitarlo, ¿eh? Le dije, pues dígame al revés 6, 5, 4, 9. Y el señor dijo al revés. Al revés. Las palabras. Ya. Pero automáticamente, sin tener que pensar, construyó al revés las palabras. Como si dijeses casa a sac. Pues así todos los números hacia atrás. Eso es un signo. En contexto de un paciente con un deterioro, que haya sucedido esto, que nunca antes había sucedido, es un signo, sí. ¿Por qué sucede? No lo sé. Otro paciente, me acuerdo, que descubrió él mismo que de pronto era capaz de escribir en espejo como Leonardo da Vinci. ¿Vale? ¿Cómo le llamo a esto? Claro. No lo sé, pero es un signo desconocido. Sí. Todas estas cosas forman parte de este conjunto de piezas que digo, debemos disponer encima de la mesa, como también lo forman parte pues, la puntuación a una determinada prueba o el cómo responde a unas determinadas preguntas. Todo esto son los elementos con los que vamos a nutrirnos de una información indispensable para llegar a una forma a veces tan compleja como lo es la de una enfermedad neurodegenerativa, que como decía antes, no siempre va a tener el aspecto prototípico, sino que puede tener un comportamiento muy distinto en función de cada caso, en función del momento en el que ves al paciente. Muchas veces digo, hombre, el cuadro neurocognitivo leve o predominantemente amnésico de una enfermedad de Alzheimer tiene esa forma cuando al paciente le ves aquí. Pero si al paciente le ves aquí, eso tiene un aspecto completamente distinto. La demencia con cuerpos de Lewy, con copatología Alzheimer, que es algo muy habitual, tiene un aspecto y comportamiento distinto a la demencia con cuerpos de Lewy sin amiloide positivo, por poner un ejemplo. Entonces, o tienes muy claro todo esto, o no vas a poder comprender qué es lo que estás viendo. Tú te pones las gafas de neuropsicólogo o de neuropsicóloga. Perfecto. Pero con esas gafas, si no sabes lo que buscas, no lo vas a ver. Y si lo tienes delante y no eres capaz de reconocerlo, serás agnóstico al signo que te está contando todo. Y eso no nos lo podemos permitir. Aunque, y yo el primero, en muchas ocasiones, dispuestas las piezas dirás, no lo llego a entender. Perfecto. Aquí no se trata de ser pretenciosos o tener una seguridad excesiva. Aquí se trata de reconocer, como digo muchas veces, que nuestro objeto de estudio es probablemente uno de los sistemas más complejos que conocemos. Pretender que en cualquier momento, con 4 pruebas chorras, resolvamos algo tan complejo como esto es no haber entendido nuestro trabajo. Y tener claro que en ocasiones no lo vamos a entender y vamos a consultar a un compañero o compañera, vamos a buscar... Eso es lo más normal. Creo que este es un mensaje también muy importante, ¿no? Creo que esto que llegue bien a todos nuestros oyentes,
que a veces no queramos pecar de saberlo todo, ¿no? O de, si no lo acabamos de entender, decir, pero necesito una respuesta. Entonces, ajusto, ¿no? Hablábamos de un puzzle, meto esta pieza donde pueda, aunque sea martillazos. Sí. Si no encaja, no encaja. Y no pasa nada, como acabas de decir, y se consulta con otros profesionales. O hay veces que no se sabe, bueno, pues haremos más pruebas, intentaremos ver. A veces hay un exceso pero hay que tener cuidado. Por exceso de seguridad o por exceso de inseguridad. Yo creo Ya. que tenemos que ser conscientes de que esos excesos, ¿no? De que al final de nuestras respuestas o de nuestras conclusiones, mejor dicho, eso tiene inmensas implicaciones para la vida de las personas, en muchos sentidos. Sí, no se puede, ¿no? No podemos banalizar eso. Entonces, sí, claro, sí. tú no puedes estar hablando del cosmos y pretender simplificar la interpretación del cosmos a un dibujo de la Osa Mayor. Tú no puedes estar hablando de un trastorno neurocognitivo con su complejidad y pretender simplificarlo a lo que me cuenta una puntuación total, me lo invento de un test de cribado, ¿no? Y decir, no, pero el paciente no tiene un deterioro porque tal. Vamos a ver, esto no es así. Y viceversa. No, pero es que el paciente tiene un deterioro porque tal. Y esto también lo veo. Sí, sí. Es decir, la insistencia que yo hago muchas veces a los estudiantes de no pretendáis patologizarlo todo. Porque hay cosas que no es patología, hay signos que en sí mismos no significan nada desde un punto de vista clínico. Hay otras cosas que por el mero hecho de estar presentes lo significan todo. O sea, eso es imprescindible. Sí, sí, saber diferenciar esto y ser conscientes eso del estado también emocional en el que está el paciente en ese momento. Nos ha pasado a todos en algún examen que de repente tú te sabías todo iba bien, pero en el examen pues no lo has hecho bien. Los pacientes les puede pasar igual y luego no les puedes poner una etiqueta Yo recuerdo esto. hace años una señora mayor que venía con su hija y con esa sensación de que no te están contando todo lo que necesitas saber. Que esto pasará también, ¿no? Sí, muchas cosas que, claro, el miedo, muchas veces no quieres saberlo realmente, entonces esto igual y porque no te lo además cuento. las personas, a veces con muy buena intención, normalizan actos o prácticas que luego negligen contarlas porque para ellos son normales, ¿no? Y me acuerdo que esa persona, el patrón de rendimiento era absolutamente atípico. Entonces yo insistía. Y en un momento determinado, la hija le dijo, ¿quieres otro lorazepam? Entonces le dije, pero ¿cuántos ha tomado y por qué? ¿No? La mujer la tenían, vamos, sedada a benzos y no se había puesto encima de la mesa. Esa sensación de esto no es lo que debería estar sucediendo, aquí falla algo, ¿no? Esa parte de las comorbilidades, de la farmacología. Por eso es esencial que tengamos este conocimiento amplio en lo que es la patología y en cómo se va a comportar en su estado natural, donde habitualmente va a coexistir con muchos otros factores, ¿no? Los factores psicológicos del individuo, la personalidad, los cuidados, los fármacos, la calidad del sueño, si tiene una u otras enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es otro de estos grandes mensajes, o sea, al final el análisis holístico. Exacto. No puedes separar a la persona de su situación, de su Exacto. todo. Que esto a veces también nos olvidamos, eso es esta anamnesis que decías bien hecha. Eso simplemente, ¿qué tal has dormido? ¿Qué te ha pasado hoy? ¿Has venido nervioso? De repente justo venías por la calle y has tenido un susto en el metro. Esto ya te va a afectar, entonces esto hay que entenderlo. Yo hay pacientes que me niego a explorarles. ¿Vale? Porque al empezar la anamnesis o al ver al paciente llegar o lo que sea, sé que no está en un estado que para mí eso me vaya a permitir llegar a una conclusión, ¿no? Pues paciente con fiebre, ¿no? Es que lleva 3 días con una gripe tremenda, hoy ha dormido fatal, pero claro, venga, rápido. Dices, no te voy a explorar. Sí, sí. ¿No? Paciente que sale de una infección de tracto urinario, o es que ayer falleció mi hijo y le tienes ahí delante, dices, pero por el amor de Dios, o sea, es evidente que hay que tener en cuenta todo esto. Lo mismo sucede, por ejemplo, muchas veces lo cuento en enfermedad de Parkinson, en función de el tipo de paciente, si es fluctuante o no, y cuándo ha tomado la medicación. Entonces, en función de cuándo le toca la medicación, a qué hora se la toma, etcétera, no le voy a explorar ahora. Eso es, perfecto. Esto es que es muy importante el tenerlo en mente. Si hablamos de signos relativos a la topografía, a la función, a procesos concretos, ¿cómo bajamos todo esto? Al final, cuando tú tienes un esquema más o menos preciso de cómo funciona un cerebro, aunque el cerebro sea un sistema complejo, en red, etcétera, es evidente que podemos topografiar determinadas manifestaciones, determinados signos, porque tienen una mayor dependencia con determinados territorios, ¿no? Yo puedo hablar de signos relativos a determinados procesos, ¿no? Signos que me sugieren que el sistema atencional claudica, porque ya no soporta más, ¿no? O que la memoria de trabajo de algún modo colapsa, eso lo puedes ver. O signos que sugieren una gran fatiga, me están hablando de procesos en sí mismo, versus signos que tienen una clara topografía, ¿no? Hay signos
propios de determinadas formas de apraxia que tú sabes que eso refiere probablemente a una topografía parietal derecha. O signos que tienen una topografía muy precisa, una manifestación relativa, un fallo perceptivo, tipo una prosopagnosia aperceptiva de verdad, ¿no? La que mucha gente dice de que he visto a Pepito y no me salía el nombre. Eso es otra película. El de la prosopagnosia perceptiva, ¿verdad? Eso tiene una topografía muy concreta. Entonces, es cierto que en ocasiones también eso depende un poco del objetivo de la evaluación. Cuando el objetivo de la evaluación se pueda orientar mucho a la rehabilitación o capacitación del paciente, la semiología y la evaluación centrada en procesos es muy importante, porque eso va a nutrir y mucho el qué trabajo, cómo y por qué. Pero cuando la evaluación tiene una orientación más diagnóstica, como la que nos pueden muchas veces solicitar a nosotros, diagnóstica en el sentido sindrómico, no etiológico, la topografía es muy importante. Porque cuando tú exploras a un paciente en un contexto como el mío, con un parkinsonismo, que tiene signos frontoparietales, muy parietales, claramente asimétricos, luego ya los explicaré desde el punto de vista de la cognición, pero topográficamente te describe un síndrome frontoparietal muy asimétrico, pues empiezas a pensar en un subgrupo de enfermedades dentro de los parkinsonismos. Y ahí la topografía es importante. Súper interesante esto, ¿eh? Creo que es clave en esta conversación. Porque también hablábamos un poquito antes que también hay cosas que no son meramente lo que... O sea, ver una cosa no implica que eso conlleve un déficit, un síntoma, o sea, una patología concreta o un problema, ¿no? Sino que muchas veces también es la combinación entre ellos, es la ausencia de unos, la presencia de otros. Exacto. Todo Muchas esto veces... es jugar con esto, no es tengo esto, o sea, he visto esto, pues ya está. Claro. No. Has visto esto, pero aparte has visto esto, esto y esto, o esto no está, o esto con esto encaja. Hay muy poco signo, llamémosle patognomónico en neuropsicología. Vale. No estoy hablando de que aparezca un Babinski en un adulto. Estamos hablando de que este tipo de signos que manejamos en neuropsicología es difícil que un signo aislado sea patognomónico de nada. Y de hecho, a mí me gusta mi jefe. Muchas veces dice, en neurología en general, un signo aislado no significa nada, habitualmente. Eso es como hacerte una analítica, pedirte un montón de cosas y que te salgan varios asteriscos. Sin un contexto clínico, sin una coherencia, eso no significa nada. Hay una cosa muy bonita en neuropsicología, muy obvia, que es que lo que vemos, lo que sucede, obedece a la biología. Es un tema que insisto mucho. Cuando nos ponemos pesados en comprender bien la neuroanatomía funcional de la cognición y de la conducta, es para que tengamos un esquema muy bien hecho de cómo las cosas funcionan acorde a nuestra biología. Cuando un signo sugestivo de que falla un sistema, me lo invento, relacionado con cómo ciertas funciones frontales mediales se despliegan, cuando yo veo ese signo, acorde a la biología, si está sucediendo algo que permite la ocurrencia de ese signo, tienen que suceder más cosas. Porque si en esencia detrás de ello hay la claudicación de algo que depende de un sistema prefrontal medial, de una función frontal medial, yo tengo que poder valorar esa función de otras maneras. Y es entonces cuando pones a prueba y dices, ese signo que a lo mejor apareció espontáneamente y que a mí me parecía atribuible a tal, ahora lo provoco de otra manera, por otro lado, lo tengo y compongo ese todo. Ese brazo que yo no sé si le duele, si está incómodo, si lo hace siempre o si está levitando, si eso realmente es una levitación de la extremidad que obedece a un problema, digamos, de desconexión parietal contralateral, si ese parietal está fallando y eso explica esto, cuando yo provoque ese parietal tengo que ver otras cosas. Y ese conjunto de elementos es lo que le da validez clínica a lo que tengo delante. Lo que no va a suceder es que yo tenga una lesión, pues me lo invento, cerebelosa, en una región que nada tiene que ver con el reconocimiento de objetos en movimiento y que yo vea un déficit en el reconocimiento de objetos en el movimiento y lo atribuya a eso. Eso no tiene coherencia biológica. Y eso es lo que muchas veces vemos en casos un poco mal resueltos, ¿no? Y dices, tío,
es que esto no puede explicar esto. Eso es, te ha faltado aquí, bueno, conocimiento muchas veces, ¿no? Sí, sí. Y aterrizando ya más en las enfermedades neurodegenerativas en sí mismas, cuéntanos, en base a tu experiencia, por ejemplo, ¿cómo vamos aplicando o cómo aplicas tú la semiología aquí, ¿no? Algo muy típico, Alzheimer, memoria. Cualquier persona que venga a consulta, vemos que tiene un problema de memoria, grosso modo, y ya decimos que es Alzheimer. Esto no puede ser así. ¿Cómo bajamos a tierra esto? Y esto es algo muy frecuente, ¿eh? Y es un error que sucede continuamente. Es decir, hablar de alteración de la memoria desde un punto de vista neuropsicológico aporta nada. Es decir, si yo a un neuropsicólogo le digo, el paciente tiene una alteración de la memoria, o a mí me lo dicen, me están diciendo nada. Ajá. O sea, yo lo que le preguntaría es ¿por qué? O sea, ¿qué de sucede? qué tipo, a expensas es. de qué tipo de memoria. Pero incluso si me dice, no, tiene de la memoria episódica. No, necesito... Pues claro, lo que decíamos antes. Primero, enfermedad de Alzheimer, enfermedad terriblemente frecuente, y una de las formas más frecuentes, o la más frecuente presentación, es un síndrome amnésico que adquiere un aspecto característico habitualmente cuando lo exploras de una determinada manera, y habitualmente, aunque predomina el síndrome amnésico, se acompaña de déficits que de algún modo topografían indirectamente los sistemas que están empezando a fracasar, que los puedes ver cuando exploras al paciente. Y ahí es como utilizas la semiología. ¿Cómo lo haces? Bueno, precisamente poniendo a prueba estos sistemas y viendo que el aspecto que adquiere el déficit es prototípico de ese cuadro que tú conoces. En mi caso, porque lo conozco muy bien. Yo me puedo permitir este lujo, pero eso implica ser muy capaz de reconocerlo, ¿no? El paciente, yo hace poco veía un caso que me decía, no, pero el paciente claramente debe ser un Alzheimer porque las puntuaciones en las pruebas de evocación libre y facilitada están todas alteradas. Sí, pero que estén todas alteradas no significa que sus sistemas de memoria hayan dejado de ser capaces de incorporar y retener información. Significa que acorde a tus baremos, esas puntuaciones no alcanzan a la normalidad, entre otras cosas, porque ha aprendido tan poca información, y luego ya veremos por qué ha aprendido poca, que el recuerdo total, aunque te lo facilite, nunca llegará a la normalidad. Pero la capacidad para aprender y beneficiarse de la facilitación y retener información está sucediendo. Eso es. No está cumple. sucediendo. Pero esta alteración es que es global, está todo alterado. Sí, pero esta no es la forma que adquiere el síndrome amnésico cuando hablamos, por ejemplo, de una enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué no? ¿Y por qué no lo es? A ver, amigo, porque es que es así. Es decir, las enfermedades, nos guste o no, obedecen a la biología y siguen un curso que les da una forma particular. ¿Eso significa que visto uno, vistos todos? Ni mucho menos, porque aquí entra en juego la otra parte. Ni el Alzheimer es una alteración de la memoria y chao, ni el Parkinson es un tío que tiembla. Eso es. Un Alzheimer puede adquirir un aspecto muy distinto en función de cómo se expresan los distintos fenotipos con los que puedan manifestarse las enfermedades neurodegenerativas. Una enfermedad de Alzheimer que se manifiesta como una fase progresiva primaria o un tipo logopénico en personas relativamente jóvenes, eso tiene un aspecto. Y ahí la semiología es muy distinta. Y ahí el comportamiento, el déficit en memoria es muy distinto. Y la dependencia del aparente déficit de memoria con el fracaso o dificultad lingüística es muy evidente. Y en una atrofia cortical posterior, pues el cuadro clínico es completamente distinto. Cada uno de estos cuadros clínicos tienen una forma de comportarse distinta. No es cierto, desde mi punto de vista, que podamos hablar estrictamente del aspecto que tiene acorde a la topografía. Es decir, el síndrome, la atrofia cortical posterior, cualquier enfermedad neurodegenerativa con atrofia cortical posterior se manifestará de la misma manera. No. La forma que adquiere desde el punto de vista semiológico una demencia con cuerpos de Lewy, una degeneración corticobasal o una atrofia cortical posterior en contexto de una enfermedad de Alzheimer es distinta. Por más que en todos haya un fracaso cortical posterior, el aspecto que adquiere es distinto. Y eso nos ayuda mucho a ese ejercicio que te decía de reconocer las piezas que se están disponiendo. Claro, y es que al final es fundamental el entender todo esto, ya no solo para evaluar y diagnosticar, sino eso para
prever cuál va a ser el recorrido del paciente. Claro. Y para intervenir. Claro. Para mí esto es clave. O sea, si yo no entiendo bien qué está pasando en su cerebro, ¿qué puedo pedirle a ese cerebro? Porque dicen, bueno, vamos a estimularle o vamos a rehabilitarle en según qué casos. Si yo no entiendo muy bien qué está pasando, ¿de qué manera es absurdo? Yo, por ejemplo, ya aquí me van a, ahora voy a decir un taco, pero me van a caer hostias por todos lados. Pero claro, yo cosas que no comprendo es, por ejemplo, un paciente amnésico, una desintegración completa de la memoria episódica en una enfermedad de Alzheimer, y ver cómo les hacen rehabilitación de la memoria. Claro, por eso. Dices, Esto, chico, aquí va yo, ¿eh? Era lo que chico, tenía en mente. Es como haber perdido una pierna y que el fisioterapia te intente ejercitar la pierna que no tienes, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Antes decía, yo no soy un experto ni muchísimo menos en rehabilitación. O sea, a mí se me da bien la parcelita del diagnóstico, pero, por ejemplo, es esencial en la gente que trabaja en rehabilitación, en estimulación o en recapacitación, entender muy bien los procesos que siguen funcionando, cómo puedo compensar a través de una cosa o la otra. Pero en personas como yo, que dejamos la rehabilitación para quienes saben de esto, el diagnóstico tiene un impacto brutal desde un punto de vista muchas veces pronóstico. Es decir, decir tienes Alzheimer no significa nada. Significa muchas cosas, pero para José María, lo que le interesa es qué va a suceder, qué le va a suceder a mi vida y cómo va a suceder esto. Y el aspecto que adquiere esto que llamamos enfermedad de Alzheimer en José María, es decir, la forma que tiene, el tipo de déficits, cómo se manifiestan, qué nos topografía, nos cuenta mucho del pronóstico. ¿Por qué? Porque lo hemos aprendido con el tiempo. Cuando yo evalúo pacientes con enfermedad de Parkinson, es una enfermedad muy heterogénea a nivel cognitivo, una de las cosas que nos interesa y mucho durante los primeros 3 años es ver si vemos indicios de compromisos en sistemas o en procesos que sabemos añaden un mal pronóstico cognitivo al paciente versus otros que no. Y eso tiene unas inmensas implicaciones. Cuando hablas de enfermedades que no vas a poder curar, el impacto que tiene comprender, prevenir, pero sobre todo prever. Eso es. Es decir, hacia dónde vamos y con qué herramientas vamos ahí. Eso es fundamental. Eso no existe ni una sola prueba o batería neuropsicológica que te responda a esto. Es imposible. Eso es el conocimiento de la enfermedad y el saber comprender qué significa el cómo están sucediendo las cosas. Ese es el kit de la cuestión. Sí, por eso, porque hay muchos casos que al final tú puedes hacer una evaluación y un diagnóstico perfecto, lo has clavado, pero tendrás que ir haciendo un seguimiento porque muchas cosas también dependerán de la vida del paciente. Claro. De eso, de cómo de estimulado esté, de qué tipo de vida lleve, de a día de hoy que empieza a haber ya más tratamientos, temas farmacológicos, etcétera. Van a ir cambiando las cosas también. Todo este pronóstico que tú en muchos casos ya prevés y vas a acertar, cuando empezamos a meter variables desconocidas o nuevas, va a haber que volver a aprender estas cosas. Es evidente. Aparte, tened en cuenta que a día de hoy la gradación de una enfermedad neurodegenerativa, cualquiera, se mide acorde a la pérdida de la funcionalidad. La funcionalidad no es lo que sucede cuando yo exploro a un paciente en la consulta. La funcionalidad es la vida de la persona. Y no es lo mismo un arquitecto que una persona que es patinadora sobre hielo. Sí. ¿Y qué hacemos para mantener la funcionalidad? Primero, lo hacemos para mantener la dignidad y la calidad. Ese tiene que ser nuestro objetivo principal. Repítelo. Mantener la dignidad y la calidad. O sea, La calidad de vida, sí, es fundamental. O sea, a mí mucha gente me dice, pero total, si no curáis nada. Bueno. ¿Te parece poco realmente al final, hacer esto? Si el objetivo fuese curar, tampoco naceríamos, porque morimos todos. Yo creo que tener herramientas con las que recorrer mejor este camino lo hace más fácil. Entonces, claro, en función de cuál es la situación personal del individuo, el tipo de manifestaciones que tiene, el cómo se comporta frente a determinadas demandas, pues me cuenta una cosa, me cuenta una. Fíjate una cosa, un poco volviendo a lo de antes, pero situándolo aquí, ¿no? Una cosa que la explico muchas veces. La conducta, que es como el último eslabón de la cognición, ¿no? El cómo se externaliza a través del movimiento, de la acción, mucha gente la disocia de lo que es cognición, ¿no? En enfermedades neurodegenerativas es habitualmente indisociable. Es decir, la conducta muchas veces, o el trastorno de la conducta, es la forma que adquiere la disfunción cognitiva en un contexto que no es el de la exploración. Cuando a un paciente me cuentan
que se abalanza la comida, que engulle incluso cuando no le cabe nada, y que cuando ve cualquier mujer que le parezca atractiva no puede evitar mirarla o decirle cualquier cosa, ¿realmente yo necesito pasarle 400 pruebas para evaluar su capacidad de inhibición? Ujú. Y realmente, si se las paso y salen todas bien, ¿voy a decir que no tiene un problema de inhibición? Eso es absurdo, Ujú. ¿no? Sí, sí. Si esta persona resulta que además es policía y sigue trabajando, o es médico, pediatra y sigue trabajando, las decisiones que vamos a tomar son distintas a si me cuentan que es un jubilado que se pasa el día en el campo. Sin duda, sin duda. Es algo, por ejemplo, otro tema que también hablamos mucho es el tema de conducir. Que muchos de repente vienen con su cochecito conduciendo, tú le haces la evaluación, llegas a una serie de conclusiones y se va conduciendo otra vez. Este es uno de los grandes problemas y esto tiene mucho que ver con el topic de la charla en torno a la semiología. ¿Por qué? Porque nosotros no somos la DGT. Ahora la DGT me va a dar también de hostias. Pues es verdad, nosotros no tenemos la potestad de quitarle o ponerle el carnet a nadie, ¿no? Pero cuando tú vas a renovar el carnet te hacen unas pruebas psicométricas Sí, y las bueno. apruebas o no. Sí, sí. Es Tampoco... sí, sí, sí. pero es la puntuación Ya. quien determina el qué. Claro, a mí me vienen pacientes en la consulta, casos como estos los vemos todos, ¿no? ¿Y usted cómo ha venido? He venido conduciendo, pero no vivo muy lejos. ¿De dónde vive? Tal, ¿no? Entonces tú al paciente le exploras y es que tiene la memoria hecha un Cristo, a nivel espacial prácticamente es incapaz de discriminar la profundidad, la orientación, un tiempo de reacción súper lento. El tío conduce, porque conducir es puro procedimental ya en ese momento, ya hace un recorrido muy habitual, ¿no? Entonces, claro, tú sabes perfectamente que esa persona, acorde a lo que está apareciendo ahí, no puede conducir, ¿no? Uh-huh. A veces incluso, recuerdo hace poco una mujer con la figura compleja de Rey, la hizo bien, desde el punto de vista de que si yo sumaba, eso estaba bien hecho. Pero claro, si tú observabas cómo iba sucediendo todo, pues ahí eso era un Cristo, ¿no? Y es un problema. Yo he desarrollado una estrategia para estos casos, que no funciona siempre, pero funciona bastante. Yo les explico que no me dedico a quitar ni poner carnet, solo faltaría. Yo les recomiendo y les expongo, mire, acorde al tipo de problemas que hemos visto cuando he intentado hacer esto, lo otro, piensa que conducir es muy complejo, la velocidad, el espacio, el tal y cual. Y entonces les suelo preguntar, ¿usted lleva a sus nietos en el coche? Y te dicen, no. Y tú dices, ¿por qué? Uh-huh. Y muchas veces saben por qué no les llevan. Entonces dices, pues ahí está. Eso es. Su vida también es importante y la de los demás, al final. Y está bien este consejo. Sí, sí, sí. ¿Algún detallito que nos quieras contar más, que se nos va pasando un poquito el tiempo? ¿Quieres darnos alguna pista de semiología en alguna bueno, para diferenciar, ¿no? Las características centrales de diferentes cuadros neurodegenerativos? Hombre, esto nos daría para 17 sí, podcasts. Lo sé, por eso, si quieres dar alguno en particular que te parezca interesante, de Parkinson, de lo que tú quieras. Hombre, para que la gente pueda profundizar, quien le interese, cosas muy lanzadas. Tenemos un poco ¿no? de margen, tranquilo, vale. Pero... Por ejemplo, en el caso del Parkinson, algo que insistimos mucho, ¿no? Los signos sugestivos de cierto compromiso de tipo lo que se llama frontal, disejecutivo, son muy prevalentes, previsibles en los pacientes, parcialmente dependientes de la dosis de fármaco, pero los signos en pacientes iniciales, los signos más orbitofrontales, son muy atípicos por una cuestión estrictamente biológica, que es que la enfermedad no afecta al área tegmental ventral, que es quien proyecta estas regiones más orbitofrontales. De modo que cuando un paciente con Parkinson inicial muestra mucha clínica orbitofrontal, probablemente es que va pasado de medicación. Tiene un tono de levodopa pues, o de agonistas incrementados. Cuando un paciente con Parkinson merece la pena explorar lenguaje, memoria episódica, procesos perceptivos, si es un síndrome frontosubcortical. Eso del síndrome frontosubcortical no sirve para nada. Merece la pena explorarlo porque cuando empiezan a aparecer, ni que sean sutilezas que claramente orienten a que algo empieza a fracasar a nivel cortical posterior, es un paciente que va a involucionar a nivel cognitivo de una forma clara, clarísima. En enfermedad en demencia con cuerpos de Lewy, una semiología que yo la veo muy habitualmente y no la veo nunca descrita en los manuales. No se habla mucho, hay mucho desconocimiento, creo, concretamente de Lewy. Cuerpos de Lewy que mucha gente dice, es muy difícil distinguir el Alzheimer. Pues no sé,
La verdad no es el secreto. A mí no me lo parece, Venga. pero en cualquier caso, es verdad que es una enfermedad donde podemos ver pues, la fluctuación cognitiva, que eso incluso cuando exploras al paciente muchas veces lo ves, es decir, cómo el rendimiento fluctúa a lo largo de la exploración acorde a cómo se va saturando el sistema atencional en determinados momentos, que además eso lo puedes provocar de alguna manera. Es verdad que son pacientes que pueden presentar habitualmente alucinaciones visuales muy estructuradas, con o sin pérdida del insight y demás, pero a mí hay un signo que lo veo muy habitualmente y que tiene mucho que ver con la propia anatomía del trastorno. A nivel radiológico, es una enfermedad que si haces una prueba de PET, pues puedes ver lo que se llama el signo de la isla cingulada, que es una cosa muy característica. Y luego, a diferencia del Alzheimer, a nivel de atrofia sueles ver una atrofia muy, muy insular, que compromete, incluso extiende a regiones medias del lóbulo temporal. Entonces, cuando exploras pacientes con Lewy, muchas veces te das cuenta que la familia hace referencia a que tienen mucha hipoacusia. Es que papá no escucha bien y le hemos llevado 17 veces al sonotone y no hay manera. Y cuando exploras estos pacientes te das cuenta que muchas veces tienen fenómenos parciales de agnosia auditiva a las palabras o a determinados sonidos. Es decir, no es que tengan una hipoacusia, sino que en determinados momentos de la exploración, como quizás a veces forma de manifestación de la fluctuación o no, o por la propia desintegración temporal, tienen claras dificultades para reconocer estímulos auditivos cuando estos son palabras. Entonces les sometes a tareas de discriminación de tono, de volumen, y lo hacen bien. Pero determinadas palabras ves que claramente no las pueden descodificar y comprender. Ese es un detalle que en el paciente con un cuadro de parkinsonismo leve, deterioro cognitivo de inicio, con alucinaciones, con fluctuaciones, con ese perfil de memoria no amnésico que ves en el Lewy, con una curva de aprendizaje a veces fluctuante, y con este detalle, esto es muy prototípico del Lewy, por poner un ejemplo. Joder, un ejemplo además muy claro, ¿no? Y creo que a mucha gente le va a venir genial esto. O a nivel más también semiológico. Justo esta mañana estaba dando clases en medicina y hablaba de las apraxias y demás. Las apraxias son complejas en su definición, en su exploración. En esencia, esa disociación entre la intención y la acción. El paciente sabe lo que tiene que hacer, pero el gesto no sucede de la manera, bla, bla, bla. Pero siempre insisto, la apraxia, igual que todo en neuropsicología, no es blanco-negro, no está, no tengo, sino que hay un rango, ¿no? La memoria no funciona o disfunciona, hay un rango. En las apraxias muchas veces ves manifestaciones más o menos sutiles, cómo se va descomponiendo la función práxica, y a veces en procesos degenerativos de una sutil apraxia melocinética a una apraxia ideomotora, eso sigue un curso conforme el parietal se va descomponiendo. A mí un signo que me gusta mucho cuando exploras las praxias de forma asimétrica, primero una extremidad es la otra, es los signos de una hemiasomatognosia parcial. Es cuando al paciente le exploras la extremidad derecha, lo hará mejor o peor. Entonces le dices, y ahora con la mano izquierda. Y el paciente se te queda mirando. Con la mano izquierda haga esto. Y el paciente se te queda mirando y ahí no hay mano izquierda, ¿no? Entonces, pero que tiene una mano izquierda. Entonces el tío se mira la mano, coño, sí, tengo una mano, ¿no? Y empieza a hacer algo con una mano que es incapaz de hacer nada. Estas pequeñas sutilezas. O que a veces lo ves en tareas que implican trabajar con lápiz y papel, ¿no? El trail making, ¿no? ¿Cuántas cosas pueden hacer que un trail making, una parte B, salgan mal? Ha tardado 500 segundos, da igual. ¿Por qué ha tardado 500 segundos? Pues una de las posibilidades es que el paciente tiene la mano encima de los números y es incapaz de comprender que aquí hay una mano y que se levanta debajo de los números. Esto no necesariamente tiene por qué ser por una hemiasomatognosia, puede ser por otros motivos, pero ese es uno de ellos. Esto es el aspecto que esté semiológico, ¿no? Entonces, en un cuadro progresivo donde tú ves una manifestación reiterativa de este signo tan parietal asimétrico, pues esto es muy habitual en las degeneraciones corticobasales, en los síndromes corticobasales. Pero es que hay una infinidad. Podríamos hacer neurotalk para cada una de las enfermedades que vemos y desgranar signos que, insisto, que esto es importante, ¿eh? El signo no diagnostica. Es decir, que un paciente tenga esto no significa tiene una degeneración corticobasal, no. Porque además, esto también es muy importante incorporarlo. No es lo que nos corresponde. Yo como neuropsicólogo, claro que con el conjunto de signos y de pruebas digo, esta persona tiene una enfermedad de Alzheimer, ya lo sé. Pero mi objetivo detrás de todos estos signos es, oye, esta persona tiene
un síndrome parietal asimétrico muy de vía dorsal, y yo, si quieres me lo permito, a mí me parece muy congruente con un proceso degenerativo primario, probablemente una degeneración corticobasal, pero eso ya es un extra. Sí, sí. Un tema que también me parece interesante tocar es el tema de la depresión. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que muchas veces sí que se confunde, ¿no? Hay muchos profesionales que mezclan ahí deterioro cognitivo con depresión. ¿Cómo diferenciamos esto? ¿Qué pistas les puedes dar? A ver, yo tengo la impresión de que a veces hay un exceso también de confianza en torno a la atribución de todo es por la depresión. Uh-huh. Para mí hay varias reglas que nos las podríamos discutir o cuestionar. De entrada, hay una regla que yo aplico y no me suele ir mal, es pacientes sin antecedentes de problemas de salud mental, que debuta un cuadro de salud mental a una edad relativamente avanzada, es muy difícil que eso sea un problema de salud mental primario. Quiero decir, pacientes sin antecedentes que a los 75, depresión mayor, un trastorno de ansiedad absurdo, un cambio de conducta sin una causa justificada, eso es. Exacto, sin una causa justificada. Además, yo lo informo así. Episodios de ansiedad injustificada. ¿Vale? Eso difícilmente es primario. Hay una codependencia, obviamente, entre determinadas manifestaciones afectivas y que comprometen a la motivación y el rendimiento cognitivo. En la depresión, donde puede haber más menos abulia, más menos apatía, en tanto que desplegar cognición implica un esfuerzo cognitivo, eso puede repercutir al despliegue de esfuerzo cognitivo y en consecuencia lo que sucede. Eso no significa que todos lo justifique la depresión o que un paciente con un deterioro cognitivo y una depresión, eso no significa de facto que ese deterioro cognitivo lo explica la depresión. Esta idea anticuada, a mí me da mucha rabia la palabra de pseudodemencia depresiva, esto hay que ser muy cuidadosos, porque realmente en pocas ocasiones es realmente esto. Claro, esto nos demuestra una vez más lo complejo que es este trabajo. Es decir, para decir cosas con tanta seguridad tienes que estar muy convencido. No, es que el abuelo se jubiló y además se quedó viudo y está súper deprimido y ahora pierde la memoria, ha ido al médico de cabecera y le han dicho que es por la depresión. Le han puesto sertralina, no está mejor, está un poco más animado, tal, ¿no? Pero esto no es contrastar hipótesis. Esto es un sesgo dirigido a que te confirme lo que tú crees que le sucede a la persona. ¿Has valorado si realmente el cuadro cognitivo se está comportando acorde a cómo se comporta la cognición cuando hay una depresión, sí o no? Hostia, no. Perfecto, hazlo. ¿Por qué? Porque cuando la depresión impacta a la cognición, lo hace de una determinada manera. Esa es la semiología del deterioro cognitivo en el cuadro depresivo, que es distinto en el niño, en el adulto y en el anciano. Pero eso tiene un aspecto. Tiene un aspecto en la exploración transversal y en el seguimiento. Si la persona tiene una depresión y hay elementos que sugieren que la depresión impacta la cognición, pero hay elementos que sugieren otras cosas, I'm so sorry, pero esta persona, como muchas veces sucede, tiene muchas cosas. Porque este es otro detalle imprescindible. La gente a veces cree que un ser humano solo puede tener un problema. No, mi abuelo es que ha tenido trastorno bipolar toda la vida. Y ahora, claro, se ha hecho mayor y esto es del trastorno bipolar de toda la vida. O no. O tiene además diabetes, hipertensión, un late y encima un parkinsonismo inducido por los fármacos, ¿no? Entonces, saber componer este dibujo es esencial. Sí, sí, porque además eso mucha gente es lo que dices, ya te aferras a algo y como que eso no te excusa y no, ya lo entiendo, a veces nos gusta entender, no, tienes que ir mucho más allá. Saúl, me ha encantado, como has dicho, podríamos estar hablando de cada una de las patologías horas y horas, que esto puede que lo hagamos, espérate que yo me tomo nota y puede que satisfagamos la curiosidad de mucha gente, incluida la mía. Y ahora ya vamos a tener que cerrar este tema de la semiología, pero con las preguntas finales. Hay algunas que todavía van a colgar de este tema, que son, por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas más habituales que te encuentras tú en este campo? Sobre todo de otros profesionales, ¿no? ¿Con qué historias te vienen o consultas o cosas que ellos no ven? Nada, una pinceladita. Las más habituales, ¿dónde se pierden más? Hablamos de los cuerpos de Levy que a veces no se distinguen bien. ¿Alguna en concreto?
De quien cada vez recibo más consultas son de los compañeros del ámbito de la psiquiatría, sobre todo de los que trabajan en población mayor, quienes son cada vez más conscientes de que paciente con patología psiquiátrica de toda la vida o paciente que debuta patología psiquiátrica de edad avanzada pueden desarrollar, el que ha tenido una esquizofrenia toda la vida puede desarrollar un Alzheimer, o el paciente catalogado de paciente psiquiátrico puede tener en realidad una enfermedad neurodegenerativa. Y donde más consultas muchas veces recibo o más necesidad de comentar casos es de esta área, ¿no? Es decir, oye, desde la parte neuropsicológica yo tengo al paciente con este cuadro psicótico que debutó aquí, que responde a esto, que tal, hemos hecho esto, lo otro, a nivel cognitivo o neurocognitivo, acorde a lo que te estoy contando, ¿hacia dónde iríamos? No tanto qué te parece que le pasa, sino qué tendríamos que mirar para ir en una dirección o en otra y que nos ayude eso a alcanzar un diagnóstico más certero. Esta es una de las consultas que más recibo. Y luego también pacientes, o sea, personas que te comentan casos que no cumplen con el aspecto prototípico de las formas más conocidas de las enfermedades, ¿no? Es decir, paciente que lo han evaluado en contexto de un aparente trastorno cognitivo progresivo y que la exploración es en principio totalmente normal, o que les parece que el paciente incluso simula o exagera, o que hay cosas ahí que no cuadran y dices, ostras, ¿tú qué harías aquí o cómo lo ves? A mí estos casos me gustan, pero yo siempre reitero que necesito verlo. Es decir, precisamente porque defiendo la semiología como herramienta indispensable para profundizar en el diagnóstico, en la evaluación, cuando se me comenta el caso, yo doy pistas, pero a mí si me enseñas un informe y yo no veo qué ha sucedido ahí, pues me voy a mojar muy poco. Muy bien, sí, esto es ser responsable al final. Precisamente estás abogando por lo contrario. Yo tengo que verlo, interpretarlo, Tal incluso cual. yo meter mano un poco para ver. Eso es. Sí. Otra pregunta, recomendaciones prácticas para profesionales en general. ¿En qué crees que deberían fijarse siempre los profesionales al evaluar un paciente con sospecha, ¿no?, de deterioro cognitivo? Mira, a mí una cosa que me gusta mucho es evaluar al paciente acompañado, siempre. Y ya no solo por la información que me va a dar el acompañante, y después le podría decir, salga usted y así no me desconcentra, sino porque me gusta mucho ver las reacciones del acompañante. Es decir, cómo el acompañante gesticula, se mueve, se sorprende a cosas que suceden, que dice, que cuenta, que afirma, que niega, te da una información brutal. Y en muchas ocasiones tú debes ser consciente de que no vas a poder extraer información que necesitas porque no se va a querer dar esa información. Y es normal. Pero atendiendo a lo que es el ser humano, a cómo se expresa en la normalidad y en la patología la conducta humana, que es importante recordar que la normalidad es muy amplia. Lo que pasa es que cuando nos juzgan contamos una parcelita, pero nosotros no estamos por juzgar, estamos para ver si hay algo que tiene una relevancia. La gesticulación del acompañante para mí es central. O sea, es uno de los elementos centrales, algo en lo que tenemos que fijarnos y mucho. Dirigido al paciente, cosas que para mí son importantes, es la resonancia afectiva. Es decir, lamentablemente en el contexto en el que yo conozco a las personas que conozco, pues no es un contexto amable, sí, pero alegre no. Hay un problema o potencialmente lo hay, ¿no? Eso implica una forma de relacionarte con tu situación, con el profesional, con las pruebas, con los errores. Y eso en la normalidad provoca una resonancia afectiva, provoca un estado emocional que tiene un significado para quien lo está experimentando. Ver cómo el paciente reacciona a ello, a su frustración, por exceso o por falta, también es fundamental. Un paciente que está fracasando en todo y le da absolutamente igual, Nos está dando mucha información. Y un paciente que comete un mínimo error y te lanza el bolígrafo a la cara, se levanta de la silla y gritando no voy a volver nunca más, pues eso te da mucha información. Y entre estos dos extremos hay una infinidad de detalles que merece la pena tener en cuenta. Nos están dando cosas que voy pensando, según me vas contando, sí, cosas claro, es que muy aplicables. Podríamos además sacar aquí 50.000. Sí, Por eso digo que en realidad, cuando tú te sientas delante de la persona, oiga, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Por qué ha venido hoy aquí? En las primeras cosas que me cuenta,
el paciente de por qué está aquí, cómo me lo cuenta, cómo habla, cómo se mueve, cómo miras al acompañante que hace no con la cabeza, cómo le preguntas otra cosa. Es que me falla la memoria, ¿de qué manera? Te pone un ejemplo y dices, ñe, y solo ahí, y no has sacado ni siquiera el boli aún, tú ya tienes que poder tener un encuadre no perfecto, pero muy dirigido de lo que está sucediendo. Eso es imprescindible, que los profesionales de la neuropsicología lo tengan muy, 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 muy claro. Cuando el paciente en neurogeneral, cuando el neurólogo, perdón, en neurogeneral, opta por evaluar la marcha, el braceo y el temblor de reposo, de entre las 45.500 opciones de evaluación neurológica que tenía, porque el paciente le ha explicado ABC, ha referido unos síntomas, cuando el neurólogo va a buscar esos signos es porque ha construido la hipótesis parkinsonismo como hipótesis central. Nosotros como neuropsicólogos exactamente igual. No tiene ningún sentido voy a sacar mi batería y te la paso, Claro, y ya luego ya vemos. está. Ostras, no, por favor. Sí, sí, no torturemos tampoco a los pacientes Claro. ni perdamos el tiempo, todos. Recomendaciones de libros, artículos, recursos variados. Si me Joder. quieres mencionar un par, pero esto siempre lo decimos, lo dejaremos en nuestro blog. Podréis consultarlo ahí para Mira, profundizar. claro, aquí se podrían nombrar fricadas múltiples y yo os daré una lista, pero ya hay una cosa a mí que me parece fascinante. El otro día lo hablábamos en el hospital con otros compañeros. Primero, leer los clásicos, no porque sepan más ni porque sean más buenos, porque a mí me parece fascinante. El otro día leía y comentaba con un colega Pápez, Circuito de Pápez, cómo ese tío describió con una precisión exquisita. O sea, es espectacular, ¿no? O sea, esa descripción a mí me parece fantástica teniendo en cuenta los medios que tenían. Obviamente el Luria, es decir, entender esa neuropsicología antes de que la neuropsicología hubiese adquirido esta forma post Primera, Segunda Guerra Mundial, con todas las artimañas, tal y cual, es fundamental. Mucha lectura orientada a comprender mejor el cerebro en el siglo XXI. Autores tipo Mesulam, todo lo que tiene que ver con redes cerebrales, con sistemas neuronales complejos, para poder alcanzar a comprender por qué vemos determinados fallos en ausencia de determinados signos estructurales que nos habían dicho que sin ellos no podía suceder determinados fallos, ¿no? Para ayudarnos a tener un modelo más funcional, más de conectoma de cómo funciona un sistema nervioso. Yo os daré una lista de autores que yo considero esenciales en el ámbito no tanto de las neurodegenerativas, que también, sino de la visión del ser humano, del cerebro, de la cognición, para entender, ok, pues esto vamos a hacerlo así. Muy bien, nos encantará verla, ¿eh? Tenemos, en verano yo creo que tendré vacaciones para echarle más tiempo, pero sí, es genial, es genial. ¿Cuál crees que es la mejor manera de integrar la tecnología actualmente, por ejemplo, en tu campo? Hoy en día que estamos IA, wearables variados, temas de cámaras, ¿qué ventajas le ves? A ver, depende mucho del contexto. Yo que dedico una parte muy importante también de mi trabajo a la investigación, obviamente ahí eso tiene un peso central. O sea, la capacidad operativa que nos ha dado la inteligencia artificial para resolver cuestiones, llamémosle matemáticas, analíticas, con los datos, nos permite una eficiencia brutal. Tú dispones de ingenieros en tu equipo y dispones de inteligencia artificial y dispones de imagen, neurofisiología, datos. Es claro, increíble. Eso es una barbaridad. Sí, sí. O sea, yo antes de Navidades, en pocos días, terminamos unos análisis que yo creo que nunca hubiésemos sido capaces de hacerlos, ¿no? Luego también está toda la parte tecnológica dedicada a provocar fenómenos que solo puedes provocar a través de la tecnología o a medir cosas que solo puedes medir con la tecnología. Tema wearables, nosotros que estamos ahora mucho en proyectos de closed loop, en estimulación cerebral profunda, en pacientes con Parkinson, donde el sistema registra la actividad del subtálamo y cuando detecta anomalías modifica la estimulación y las anomalías las detecta a través de wearables, que ya te dicen que el paciente pues está iniciando un freezing y bla, bla, bla. Eso es mundo fantasía. Claro, luego ya entramos en toda la parte más de evaluación o de clínica, ¿no? Yo creo que, primero, en el ámbito que a mí me toca, estamos yendo cada vez más para atrás. Estamos pasando de la clínica a la preclínica cada vez más precoz. Estamos llegando a modelos de diagnóstico biológico de enfermedades en ausencia de signos ni de síntomas referidos. Esto en Huntington hace mucho tiempo lo tenemos por la genética y en Alzheimer y otros cada vez lo tenemos más. Ahí es donde la tecnología nos brinda una oportunidad única a la hora de construir, yo creo, sistemas o tareas
que ya venimos utilizando neurociencia cognitiva para estudiar el cerebro en la normalidad, para construir sistemas o tareas más exigentes o que nos permitan observar métricas que no podemos capturar a simple vista, ¿no? Y yo creo que hay todo un terreno de desarrollo, tanto para la investigación como para la clínica, interesante. Sí, sí. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo te imaginas todo este campo? Yo antes hacía la pregunta en 10 años. Voy a empezar a bajarla a 5, porque todo está cambiando muchísimo. Yo creo que, es decir, hay todo un subgrupo de patología, de cuadro clínico, que no requiere una revolución. Es decir, la evaluación y el diagnóstico yo creo que lo hacemos muy bien. Y de hecho el disponer de biomarcadores lo demuestra. A mí me genera una inmensa satisfacción cuando los biomarcadores confirman lo que yo dije hacía 3 años o hacía una semana en la exploración, ¿no? Eso es evidente. Pero lo llevo a mi terreno, ¿eh? En el campo de las enfermedades degenerativas y del diagnóstico temprano, con toda la llegada de biomarcadores, etcétera, aquí es necesario hacer una revolución. Es decir, el constructo de deterioro cognitivo, algo que definimos sobre la base de cómo rinde una persona acorde a unas pruebas. Si el deterioro cognitivo es es obvio que un paciente con biomarcadores positivos no va a tener deterioro cognitivo. Si el deterioro cognitivo es esto, si deterioro cognitivo es cambio o que la función se exprese de X manera o que se use más este u otro proceso que yo solo lo puedo ver de una determinada manera, entonces es otra película. Lo que yo creo es que necesitamos revolucionar algunos aspectos relativos al uso de la tecnología para evaluar cómo se expresa la cognición en las etapas preclínicas de las enfermedades neurodegenerativas, donde los fenómenos son sutiles, donde podemos ver cosas, pero nos cuesta mucho poderlas objetivar, cuantificar, etcétera, ¿no? Donde probablemente un sistema nervioso va a seguir funcionando a expensas de perder cierta eficiencia, seguirá siendo un sistema eficaz a muchos niveles. Posiblemente tienes que entrar ahí de otra manera. Y ahí es donde la tecnología, yo creo, en los próximos años nos va a dar, básicamente porque nos lo va a exigir el sistema, tener personas con diagnóstico biológico de X y no poder medir un cambio clínicamente relevante tras la administración de un fármaco, de una terapia o de lo que sea, claro. Y ojalá todo esto también lleve a mayor prevención, ¿no? No, por supuesto. Que era también uno de los temas que hemos comentado antes brevemente. Simplemente todo esto es que es fundamental, prevenir y tratar cuando es pronto, lo antes posible. Claro, porque yo siempre digo, soy muy realista con esto. Yo no vendo que la gente pinte mandalas ni historias, porque lamentablemente el tipo de enfermedades que llevamos no funcionan así. Pero es obvio que prevenir cuando... Primero, el riesgo que nos impone nuestra condición a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa es altísimo. De modo que, bueno, prevención, aplícatela ya mucho antes de que te hagan biomarcadores de historias. Tú decides. Pero luego, si te la diagnostican por biología, por genética o por lo que sea, es obvio que el sistema no pasa de funcionar a apagarse. El sistema va a hacer una serie de esfuerzos para intentar seguir operando y nosotros tenemos que intentárselo facilitar de algún modo. Eso es. Y esa es una de las parcelas de la neuropsicología más intervencionista, que muchas veces se hace fatal, con ese intento de que te crezca un brazo. Eso es. Buscando, bueno, vamos a mantener la funcionalidad del individuo y este tipo de valoraciones o la implementación de tecnología como prótesis cognitivas, pues es una parte también esencial. Sí, sí, ojalá. Vamos a ver, tengo mucha intriga yo de estas cosas. Y pregunta final, recomendación para los que empiezan. Creo que lo has dicho al principio, pero si quieres acabar de matizar. Recomendación para los que empiezan. Si en un corto plazo de tiempo crees que ya lo sabes todo, es que no has aprendido absolutamente nada. Cuanto con más curiosidad e incertidumbre te aproximes a lo que estás viendo, mucho mejor. Es decir, tiene que generarte inquietud, tiene que llamarte la atención por querer entrar ahí más. Si con 4 cosas dices, no, pero yo ya lo tengo claro, mal. Esto, insisto, para mí la regla central es, ya lo he dicho antes, trabajamos, nuestro objeto de estudio es de lo más complejo que existe en el universo conocido. Y sabemos un carajo. Sorprendente que todavía es verdad, sabemos muy poco. Sabemos mucho más de lo que la gente cree, pero en esencia sabemos lo que sabemos. Eso es. Y aquí se trata
de llegar a las mejores conclusiones posibles entre todos y con lo que tenemos. Si tú de entrada dices, no, pero yo ya esto está pum pam y listo, lo siento, pero no has aprendido nada. Mucha curiosidad. Eso es lo que yo le exigiría a cualquiera que empiece con esto. Bueno, pues aquí tu gran consejo, oye, a ti te ha servido y lo que te queda todavía, con curiosidad, ¿no? Todo. Todo. Pues me alegro muchísimo, Saúl. Un verdadero placer. Igualmente. Eso me quedo con mucha intriga de aprender mucho más sobre este tema. Pero vamos, que nos hemos llevado ya muchas cosas, creo que prácticas, que más de una persona, al siguiente paciente que vea, se va a sentar con otra mirada, otra curiosidad y con otras herramientas. Así que muchas gracias por esto, porque hay que ponerlo sobre la mesa e incidir. Aunque parezca lógico, hay que decirlo. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que os hayáis llevado, pues eso, como decía, aprendizajes e ideas y sobre todo cuestionaros todo lo que sabéis hasta ahora, ¿no? Que es lo que decía él, curiosidad y no creer que lo sabemos todo. Muchísimas gracias y hasta el siguiente.